Buenas noches. Buenas noches. Hoy quiero hacer algo distinto para que también los conceptos se nos graben. Vi un video en internet, nada que ver con esto, pero vi un video de un mexicano que estaba dando una clase sobre clase baja o pobre, clase media y clase rica, y les daba así con escritura, les estaba dando la clase. Y me llamó mucho la atención y aprendí mucho de ese video, entonces yo quería copiarlo ahora. No he hecho el típico PowerPoint que hago siempre, así que vamos a tratar de, con la ayuda del Señor, poder ver algo que no sé ustedes, quizás soy yo el único cristiano que se ha cuestionado qué es la voluntad de Dios. Que por mucho tiempo yo entendí algo de la voluntad de Dios que era errado, que era confuso y que si lo tenía que explicar, mis palabras se contradecían entre sí. Hasta que hace un par de años, no hace mucho, como que el Señor trajo luz a mi vida y entendí lo que era la voluntad de Dios. Y voy a tratar, con la ayuda del Señor, de explicárselos a ustedes para que ustedes también, si alguno no lo tiene clara, la pueda tener clara. Salmo 48. Salmo 48. La palabra de Dios dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Qué es lo que podría llegar a ser la voluntad de Dios? A ver. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que cumplamos sus mandamientos. Y a mí no me gusta porque me señala el pecado. Te señala el pecado. Para mí la voluntad de Dios es hacer lo que el Señor, y si no es la voluntad de Él, no vamos a hacer. Algo que el Señor quiere que nosotros hagamos y si no lo hacemos no es la voluntad de Él. ¿Qué más puede ser la voluntad de Dios? Parece que la mayoría está como yo, entonces. Es un dilema bastante. Mira, yo escuché a Stanley y decía, un mensaje de Stanley, hará 2 meses, decía: el duro camino para conocer la voluntad de Dios. Bien. Por ahí va. Lo que te trae paz, mandamiento, la palabra de Dios. Si yo digo que mi voluntad es llevar la caja de bendición, que está escondida, si alguno la quiere, está escondida. La caja de bendición es mi voluntad, llevarla hacia allá. ¿Qué sería mi voluntad? La voluntad sería querer llevar la caja hacia aquel lado. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere, es lo que Dios pretende, es lo que Dios nos exhorta a que hagamos. ¿Está bien? ¿Qué es la voluntad de Dios? Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, su voluntad. Y justo me acordé, muy bien. Antes que nada, disculpen mis hermanos, se me había pasado. Quiero, en nombre de la iglesia, algunos pudimos ir al velorio, dar las condolencias a la familia Pérez. Doña Enriqueta Hernández de Pérez falleció el miércoles
y el jueves, perdón. Y estuvieron velándola ahí en Cochería Codó. Está Marta, está Eduardo, está Damaris. Realmente sentimos mucho esa pérdida y oramos mucho por ella antes del fallecimiento, y posterior nos toca orar por la familia, porque ella está en un lugar dichoso, está en un lugar privilegiado, que el Señor ya le preparó hace un tiempo, pero ella ya no está con nosotros, y el desarraigo, la separación duele muchas veces para los familiares mayormente, así que nuestro pésame y lo que necesiten en la familia estamos a disposición. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y dice, me gustaría que cuando yo no esté pase esto, esto y aquello? Es su voluntad, es lo que quiere que hagan. Es algo quizás más sencillo, profundizaron bastante, pero en realidad la voluntad de Dios es lo que Dios pretende que veamos y hagamos. Pero va por el lado que decía Jesse acerca de los mandamientos, la escritura. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué no es la voluntad de Dios? Y acá les voy a explicar mi concepto errado que yo tenía de la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Que yo, cuando estábamos conociéndonos con Jesse, no estábamos de novio, yo me preguntaba, Jesse, ¿será la voluntad de Dios? Me voy a ir a un trabajo, ¿ese trabajo será la voluntad de Dios? Y esto me lleva a decirles que la voluntad de Dios no es específica. ¿Me tengo que poner esta camisa para la reunión? ¿Será la voluntad de Dios? Y especificamos la voluntad de Dios en cada ámbito, en cada lugar de nuestra vida. Este es el concepto que yo tenía por demás cerrado. Todo lo que yo hacía, veía si era la voluntad de Dios, pero en forma individual. El Señor quiere que vaya a tal lugar, ¿es la voluntad de Dios? Y muchos religiosos en su tiempo me contestaban, no, fíjate que ese lugar es un antro de perdición. Y ponían hasta la voz del diablo para decirte que no vayas. Entonces yo crecí conociendo una voluntad que no era la bíblica. Y lo vamos a ver. Porque la voluntad de Dios es una sola, y vamos a ver con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo será la voluntad de Dios? ¿Cómo es? ¿Sí? Para mí hay un versículo que es bravo, que ha sido bravo desde cuando yo era recién convertido. ¿Cuál es? Jeremías 10, no me acuerdo si es 10:24. Dice, en un momento difícil de Jeremías, dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. ¿Es bravo? Muy bien, es acorde. Yo anoté otros. Alguno que busque Romanos 12 del 1 al 2, otro que busque Deuteronomio 8:6 y otro que busque Juan 14. ¿Y cuál es? 21. Repito, por favor, primero Juan 12 del 1 al 2. Juan, Romano. Muy bien, están atentos, muy bien.
Muy bien. Deuteronomio 8:6. De a uno, no se peleen. Deuteronomio 8:6. Muy bien. Y el último, Juan 14:21. El que me ama, mi palabra guardará. Romanos. Os ruego, hermanos, que os presentéis como sacrificio vivo. Y después dice, ¿cuál es el sacrificio? Renovando nuestra mente, renovando nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es con un verbo irregular. ¿Me pueden nombrar algún verbo irregular? Ah, bueno. Las maestras me miraron nomás. Andar. La voluntad de Dios es un verbo irregular. ¿Cómo? Andando. Y te voy a hacer, porque así lo entendí. Yo lo entendí con manzanita y así lo voy a explicar con manzanita. Mirá. Para mí la voluntad de Dios es un camino en donde yo estoy en un auto o soy yo este. Cuando yo ando en la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir? Cuando yo ando guardando los mandamientos, los estatutos, cuando yo ando en los mandamientos de Dios, cuando yo los guardo, tengo un camino en donde me vienen a mí cosas que son la voluntad de Dios. Entonces yo acá puse una iglesia, una cruz. Esta es mi señora, media despeinada. Tu compañera, y esto es un pico. Algunos, los de atrás sobre todo no lo conocen lo que es un pico, pero bueno, esto es trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ando en los mandamientos y estatutos del Señor y yo voy caminando. Y como quien va caminando, recibo todo lo que ese camino tiene. ¿Por qué? Porque estoy andando en ese camino. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de este camino, yo tomo este camino? Muy bien. Y hay un texto en Deuteronomio 8. A ver si lo anoté. Ahí está. Van a estar fuera de la voluntad de Dios. Y te van a venir igual cosas. Te va a venir una iglesia, te va a venir una despeinada, te va a venir un pico. O sea, te va a venir un trabajo, te va a venir una compañera, te va a venir un... Todo, pero no está bendecido por la voluntad de Dios. Ahora me entienden por qué yo estaba errado y digo, mi compañera será la voluntad de Dios. No, no tengo que preguntar qué es lo que es la voluntad de Dios en las cosas, sino preguntarme si yo estoy caminando en su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le amemos y que guardemos todos sus mandamientos. Y si vos decís, bueno, pero Moisés escribió más de 3.000 mandamientos, ¿querés que te los resuma? Dice la palabra de Dios, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos cumplís estos dos mandamientos, aparte de cumplir toda la ley, estás acá. Y es 99,9% como en Lison Ford de posibilidades de que no te equivoques. ¿Por qué?
Porque estás andando en la voluntad de Dios. ¿Qué pasó Jesús? Se cansó de decir que Él venía ¿de dónde? Del Padre, del cielo. Que Él hacía la voluntad ¿de quién? Lo que Él le decía que hacía, lo hacía y lo decía. Y Él no se equivocó. Él no se equivocó. Pero muchos de nosotros no andamos en el camino de la voluntad de Dios. Por lo tanto, muchos de nosotros tomamos decisiones acá abajito. Y después vienen lo que se llama las consecuencias. Porque no estamos en la voluntad de Dios. Sin duda, pero una cosa es estar, no, esto no me va a borrar. Una cosa es estar en la voluntad del Señor, que esa verdad que te trae conflictos, a la vez te trae soluciones, a estar alejado del camino del Señor. Pero eso, ese no es el tema. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? Y esto, si quieren lo anotan. Si no quieren, no lo anotan, pero yo quiero nombrarlo, porque en Mateo 26:39, el Señor Jesús se aparta con sus discípulos y va a orar al monte de Getsemaní. Me encanta ver cómo entra el Señor Jesús en esa situación. El Señor entra deprimido, entra desahuciado y entra sin fuerzas y sin ánimo. ¿Se acuerdan? Dice que por 3 oportunidades el Señor clama a su Padre. ¿Cuál fue la oración? Si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor entró en una forma terrible a la presencia de Dios, buscando hacer la voluntad del Padre. ¿Saben cómo salió? No. Eso es lo que todos pensamos. Cuando sale la tercera vez, ¿saben lo que les dice a los discípulos? Che, ya está. Listo de dormir. La hora ha llegado. Levántense. Tengan ánimo. Cobren ánimo. ¿Cómo salió el Señor Jesús? Animado, con fuerzas y decidido. Y ¿saben lo que un pastor me hizo ver un versículo? En Juan capítulo 18, versículo 11, Pedro ya le había roto la oreja a Maico. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a Pedro? ¿Y lo demás? ¿No he de beber yo la copa de mi Padre? Hace unas horas antes estaba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Dios le dijo: no es mi voluntad que yo retire tu copa de mí. Y entonces Jesucristo, cuando sale convencido de que esa copa la tenía que beber. Muchos de nosotros, cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos en un momento difícil para decidir, nuestra mente se agobia y se agota. Pero cuando tenemos la respuesta, nuestra mente como que se calma. ¿Saben lo que científicamente dicen los científicos, valga la redundancia? En la ciencia dicen que problema es un paréntesis dentro de un equilibrio. Vos traes un equilibrio. Cuando hay un problema, ese equilibrio se pierde. Cuando vos resolvés el problema, volvés a tener equilibrio. Pero el equilibrio que ahora tenés resuelto el problema es mayor
al equilibrio que tenías antes. O sea, maduraste, o sea, creciste. Esto es lo que pasó en el Señor cuando dijo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿es posible que esta copa no la tenga? Y Dios, ¿qué le dijo? No, mi voluntad es que bebas de esa copa. Y Jesucristo salió con la frente en alto, sabiendo que eso es lo que tenía que hacer. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Por qué muchos de nosotros recibimos lo que no queremos? Porque no andamos en su voluntad. Y les comento algunos que sí anduvieron en la voluntad de Dios. Los otros se los voy a contar más seguida. Los que anduvieron en la voluntad de Dios: Moisés, Josué, el David, un poquito para acá y un poquito para allá, pero hizo la voluntad de Dios. Y Pablo, wow. José, ¿y cuánto padeció José? Pero andaban en los estatutos y en los mandamientos que Dios le había dado. ¿Y qué pasó con José? Génesis 39. Y José fue varón próspero, porque Jehová estaba con él. Cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, somos prosperados. Nadie se ahuyente de que vamos a hablar de la prosperidad. ¿Por qué no? Si cuando andás en los caminos de Dios, Dios te prospera. Espiritualmente, principalmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente y económicamente. ¿Pero por qué? Porque andás acá, en su voluntad. Ahora, y vamos terminando. ¿Qué pasa cuando estás acá? ¿O estás acá? No, me tendría que ser yo. No. La volví a hacer a mi señor otra vez. Toda despeinada. ¿Qué pasa cuando estamos acá y la voluntad de Dios estaba acá? Nosotros decimos: aguantátela. Muchos de nosotros lo habremos dicho. ¿Qué pasa cuando acá cometimos un error y tomamos una decisión que nos equivocamos? ¿Saben que dos líneas paralelas nunca se tocan? Empiezan en un lado y terminan en el mismo lado, pero del otro lado, y separadas con la misma distancia. Pero ¿sabes qué? Dios es el Dios que hace esto. Te vuelve al camino. No lo voy a leer. Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. La iglesia de Éfeso. En el versículo 4 le dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el Señor acá te dice: ¿querés volver acá? Lo primero que le dice a la iglesia es: recuerda. ¿Qué tenía que recordar la iglesia de Éfeso? ¿De dónde? Lugar. ¿De dónde ha caído? Hermano, cuando nosotros no andamos en la voluntad de Dios, ¿sabes de dónde nos caemos? De la gracia. La gracia que te sostiene, la gracia que te alimenta, la gracia que te permite orar y decir: Padre, he pecado, y te perdona. Caímos de la gracia.
¿Dónde estábamos? La iglesia de Éfeso, cuando se convierte, amaba a Dios por sobre todas las cosas, cumplía sus mandamientos, amaba a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Pero llegó un momento que de ese amor se cayó. Y estaba acá la iglesia de Éfeso. Entonces Dios le dice, bueno, ¿querés volver? Bueno, acordate. Acordate del día que te convertiste. Acordate el día en el que aceptaste a Cristo como único y suficiente Salvador. Acordate el día en el que dijiste, no puedo, me voy al infierno, ayúdame. Pero no sirve de nada para Dios solo acordarse. En segundo lugar, dice, arrepiéntete. Sí, yo me arrepiento. El arrepentimiento, cuando somos sinceros en la confesión y le decimos, yo no me quiero arrepentir, Dios puede obrar, porque nosotros somos rebeldes y le damos el lugar a que Dios obre el arrepentimiento, porque si el arrepentimiento no lo obra Dios, no vale de nada. Mirá, no sé si es 1 o 2 de Corintios, dice que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Nosotros como hijos de Dios no podemos juzgar, ay, el Jorge no está arrepentido. No lo puedo juzgar, pero él me puede dar frutos de arrepentimiento. Cuando nosotros recordamos de dónde hemos caído, qué es lo que teníamos, la presencia de Dios estaba con nosotros, el favor de Dios estaba con nosotros, equivocamos el camino, nos caímos. Cuando nosotros nos arrepentimos, eso que pasó en nuestra vida nos tiene que doler. Nos tiene, como dice Hechos, cuando Pedro da un discurso, dice que se compungieron de corazón, se dolieron, entendieron que habían matado al Hijo de Dios. Eso es arrepentimiento. Hoy yo vengo, le pego un grito al Nino, le insulto y le digo, Nino, perdóname. Y sigo mi camino y no me duele el haber herido a él. Cuando el cristiano se arrepiente, recuerda que el lugar en donde estaba ha sido por gracia, por amor, por sustitución. Y le tiene que doler haberle fallado a Dios. Cuando no hay arrepentimiento, no hay dolor, no hay tristeza, no hay sentimiento de culpa hacia con Dios. Pero cuando vos y yo nos arrepentimos y produce esto un cambio de tal que ¿qué hace? Y este es el retorno. Como que el 1 está acá, el 2 está acá y el 3 está acá. ¿Cuál es el 3? Haz las primeras obras. ¿Qué pasó con Jonás? El Jonasito ese era como yo. Allá, bueno, me voy para allá. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Hasta que el Señor, ¿qué hizo? Venía dentro del chum, porque se llamaba chum. No, glup. El pez que se tragó a Jonás se llamaba glup. Porque dice, glup se lo tragó. No, aparte. Metete adentro. Y adentro Jonás oró. ¿Qué hizo Jonás? Recordó, se arrepintió. ¿Y dónde fue vomitado? En Nínive, donde tenía que estar. Hizo estos pasos. Y David, mientras callé, dice el Salmo, se envejecieron mis huesos.
Un año David ocultó su pecado y no lo confesó a Dios. Hasta que Ananías viene y le dice, has pecado. ¿Qué hace David? Raja sus vestiduras y se arrepiente. Está de luto, está triste y comienza a ser una nueva persona. Esto es lo que Dios quiere y en donde Dios quiere que estemos. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos aquí, abajito? ¿Y cuántos de nosotros queremos volver al camino de la voluntad de Dios? Muchos de nosotros, Dios nos ha llevado a un desierto para hacernos dar cuenta que en algún momento fallamos a la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que tus misericordias son nuevas cada día. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. He aquí son todas hechas nuevas. No es solo para el que se convierte, sino también para aquellos que no estamos en la voluntad de Dios, no estamos en Cristo. Porque en algún momento nosotros no estamos en Cristo. Cristo está en nosotros, pero nosotros no en Él. Entonces Dios quiere restaurar nuestras vidas, restaurar lo que en algún momento Dios permitió que sucediera en nuestras vidas. Y Dios hace las cosas nuevas. Te da las fuerzas para llevar tu memoria, tu pasado. Pero Dios te brinda una nueva oportunidad. Pero tenemos que hacer lo que la iglesia de Éfeso hizo. Recordar, arrepentirnos y empezar a hacer las primeras obras. ¿Saben cuáles son las primeras obras? Es el primer amor. Se lo dice anteriormente el ángel de Jehová, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan la vez que se convirtieron a Dios? Que amaban leer la Biblia, que amaban orar, que amaban ir a la iglesia, que amaban servir a Dios. Esas son las primeras obras. Seguir orando, seguir leyendo, seguir sirviendo a Dios. Eso es lo que Dios nos manda, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y la última pregunta, si no he estado en la voluntad de Dios, ¿está todo perdido? No. Podemos volver a Dios haciéndolo de Éfeso. Y Dios, acá se terminó, pero el camino sigue. Tenemos mucho tiempo todavía para poder enmendar todo lo que en la ausencia de la voluntad de Dios hemos hecho. Y Dios es bueno, porque muchas veces las consecuencias de lo que hemos hecho mal las vamos a tener, pero Dios es tan bueno que Él te da las fuerzas para poderlo hacer distinto, para poderlo cambiar. No sé si tienen la letra de la canción, les voy a leer una canción que es hermosa, que la cantábamos cuando éramos adolescentes. Y esto refleja el momento en el que te das cuenta que estás fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios hay muchas cosas que pasan a tu alrededor malas. Y dice, aunque yo esté en el valle de la muerte y el dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré, porque estás aquí, porque tú estás aquí. La siguiente. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y el coro dice, no me soltarás. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que en algún momento pareciera, y vengo a poner el verbo justo, pareciera que Dios nos ha soltado, que ya Dios no se preocupa por nosotros? En la calma o en la tormenta no me vas a soltar. En lo alto, en lo bajo, no
no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. ¿Y crees que te digo una verdad? A pesar de que te desvíes por otra voluntad que no es la de Él, Dios no te va a abandonar. Y como el hijo pródigo, cuando nosotros queremos volver, Él nos recibe. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando que el Señor venga y se acabe en todo lo que estamos viviendo? Muchos de nosotros anhelamos la presencia de Dios para que se agoten, para que se acaben las enfermedades, los pleitos, las contiendas, las disensiones, todo que se acabe. Que podamos disfrutar a Dios tal cual es y no verlo simplemente por la fe, sino que verlo cara a cara. Pero falta un poco todavía. Todavía no viene. Yo creo que está preparando y está afinando las trompetas. Yo creo que está preparando la nube. Ya le hizo el cambio de aceite. Ya viene. Ya viene. ¿Cuánto más vamos a esperar por volver al camino? Cada uno de nosotros en nuestro lugar sabemos quiénes nos hemos alejado del camino y quiénes hemos hecho las cosas mal en el pasado. Y cada uno de nosotros sabemos quiénes necesitamos de la gracia de Dios para volver a tener esa gracia de donde nos hemos caído. Oramos. Gracias porque eres bueno, Señor. Nosotros somos malos, inconstantes, nos desviamos, pero de igual manera nos sigues esperando para volver a tus brazos, Señor. Padre bendito, te pedimos perdón por nuestra vida, por nuestros errores, por no andar en tu voluntad, por no andar en tus mandamientos, por no andar en tus preceptos, Señor. Ayúdanos, Padre, a volvernos, a recordar que nos hemos caído de la gracia que nos dio salvación y vida eterna, la gracia que nos permite orar y ser escuchados, la gracia que nos permite ser guiados y acompañados por nuestro Dios. De ahí nos hemos caído y te pedimos que nos ayudes, que nos levantes y que nos vuelvas al camino de tu voluntad, Señor. Perdona nuestros equívocos y aquellas cosas que hemos decidido mal, ayúdanos a que se transformen en bendición para toda nuestra vida. Gracias, bendito Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.